Mil mensajes. Hoy estamos con el número 156. Y este número 156 es un número muy importante, quizás uno de los básicos. ¿Por qué? Porque influye de manera generalmente negativa, muy negativa, en el comportamiento de nosotros, los seres humanos, tanto a nivel individual como colectivo. Y nos habla de la culpa. Imagínense qué importante es revisar la culpa para saber si debemos sentirla, si no debemos sentirla, si estamos juzgando elementos del pasado con criterios que tenemos hoy y que si nosotros hubiésemos sabido en aquel entonces lo que era, realmente no lo hubiésemos hecho. Entonces todo esto trae unos problemas bien importantes, unos aspectos muy importantes que revisar en este mensaje número 156. Y para aliviar un poco esto tenemos este cuadro que nos sirve de fondo del pintor venezolano Alejandro Durán, un hermoso rostro. Y vamos entonces a explorar la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento, el sentimiento que genera toda la unión tanto de la razón con la emoción negativa por haber cometido una falla, por haber cometido una falta. E inclusive lo más importante culturalmente es por haber cometido un pecado, por haber transgredido una norma moral o ética importante que nunca debimos haber hecho. Y entonces el sentimiento de culpa se arraiga fundamentalmente en dos cosas: en la falla que hemos cometido, o en la falta, o en el pecado, repito, a uno por ir en contra de unos valores que en los cuales nosotros creemos y que sin embargo transgredimos, y también en un cuadro emocional que nos llena generalmente parte de la tristeza, pero también se alimenta mucho del miedo y se alimenta mucho de la ira. Entonces un cuadro emocional del dolor. Cuando nosotros comprendemos qué es la culpa, podemos por supuesto ponerle diferentes niveles. Entonces nosotros nos preguntamos si el ser humano bajo un estado de culpa puede actuar en forma correcta o no. Y aquí entonces comenzamos a evaluar qué es lo importante de la culpa. Esa condición de falla, esa condición de ir contra los valores, esa condición de haber actuado en forma inadecuada. Entonces podemos poner un primer parámetro y que ya lo hemos dicho en el concepto. Si nosotros es una falta que cometimos, si es una falla que se cometió o si es un pecado, ya para darle una mayor importancia. Y sobre todo, entonces catalogarlo como fallas, como falta, como falla o como pecado, como transgresión grave, por darle alguna connotación que no se entienda como religión, que no es pecado sino una transgresión grave. Y aquí está lo importante entonces de el tener conciencia y aparte de tener emociones, y que las culpas generalmente vienen más que por pensamiento o sentimiento que pueden darse, pero generalmente nosotros las evaluamos más como mayor carga cuando se actúa, y se actúa haciendo daño a través de la falla, a través de la falta o a través inclusive de la transgresión más grave que podemos llamar pecado por darle algún nombre. Cuando nosotros nos enfrentamos a la culpa, entonces tenemos que hacer una especie de disección que vamos a seguir en algunos números de estos 1000 mensajes, a qué gravedad tiene la falla, la falta que cometimos, el pecado que cometimos, para generarnos alguna conducta y entonces decidir qué vamos a hacer con esa culpa, qué vamos a hacer con ese sentimiento de culpa que podemos tener, inclusive desde las edades más tempranas hasta cuando la vida se nos va, ya cuando estamos muy ancianos. ¿Qué hacer con la culpa? Entonces una primera reflexión podría ser, y lo hacemos con mucha seriedad, que usted investigue si la culpa es suya, si el sentimiento de culpa es suyo,
que usted investigue realmente la gravedad. Yo creo que eso es importante. Y vamos a darle un nivel de 1 a las faltas que se cometen, un número 2 a las fallas que han tenido repercusión tanto en uno como en los demás, y el número 3 a transgresiones más graves, transgresiones de valores realmente importantes y de realidades realmente importantes. Entonces la mayoría de los seres humanos estamos entre 1 y 2. Otros seres cometen muchos pecados, muchas transgresiones importantes, pero probablemente al no tener valores que defender o valores que respetar, probablemente no sientan mucha culpa. Y esto es un elemento importante, por ejemplo, en las personalidades psicopáticas que generalmente no sienten culpa ante lo que hacen y ante las graves fallas que cometen. Pero cuando una persona siente culpa, probablemente es que ha cometido una falla, una falta o una transgresión más importante y siente remordimiento por esto. Entonces, las conductas de culpa, las actitudes, las respuestas que tenemos a los seres humanos ante la culpa pueden ser variadas. Hay gente que entonces sobrecompensa, hay gente que intenta reparar las fallas que cometieron, las transgresiones que hicieron. Hay gente que se quedan paralizadas y no pueden hacer más nada por el mundo emocional que tienen. Hay otra gente que intentan, además de reparar, buscan el perdón de los afectados, y creo que todas estas actividades son lógicas y que se dan dentro de un marco que debe darse como el resguardo de una realidad, de unos valores, de un comportamiento, y, ¿por qué no hablar nuevamente de lo que es dignidad, de lo que es identidad, orgullo, y de lo que es honor? Y entonces estar realmente atentos a que las fallas o faltas o transgresiones deban ser reparadas y deban ser inclusive compensadas con el perdón. El perdón lo vamos a tratar en algunos mensajes, pues es un hecho muy importante en la vida. Entonces yo quiero quedarme con la culpa, que en esta revisión del grado, en segundo nivel, si fue hecho en forma, como dirían los abogados, en forma con intención, con alevosía, con dolo. Es decir, si fue hecho, esa transgresión, esa falla fue hecha con dolo, fue hecha con intención realmente de herir y de dañar a la otra parte o a las otras partes. Esto requiere de una mayor gravedad. ¿Por qué? Y entonces analizar bajo qué circunstancias se cometieron estas fallas con dolo, estas faltas con dolo, estas transgresiones con dolo, con intención. Esto yo creo que es muy importante, la intención, la gravedad, y en tercer nivel, el nivel de reparación que podemos hacer. ¿Cómo podemos reparar? Si es que vamos a pagar con una culpa toda nuestra vida, porque ha sido muy importante o nosotros lo consideramos muy importante, o si merece una reflexión, merece una revisión. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, y esto es muy frecuente, estamos juzgando, lo que decía en un comienzo, estamos juzgando una falla, una falta, una transgresión grave con los criterios de hoy. Y lo hicimos ayer y quedó en el ayer, donde probablemente no sabíamos, a menos que sea un hecho realizado con mucho dolo, es una culpa que entonces con este parámetro nosotros podemos ir para solucionar esa culpa. La sociedad tiene mecanismos, por ejemplo, en los crímenes más intensos, en las fallas más, en las transgresiones más importantes, bueno, tiene la cárcel. Tiene inclusive en algunos países la terrible pena de muerte, pero en la mayoría de los casos tiene una cárcel, un castigo. La religión enfrenta la culpa con otros esquemas, por ejemplo, la religión católica lo enfrenta con el perdón, el remordimiento, con y sobre todo, y creo que es algo bien importante, con la reparación. A lo mejor el daño no puede ser restituido a una realidad pre-acción o falla o falta o transgresión, pero sí la intención y sobre todo la honestidad de reconocer nuestro error, de reconocer nuestra falla, de reconocer nuestra conciencia y reconocer y pedir
perdón, es decir, de exigir que nos demos ese perdón y que comienza con un perdón uno a sí mismo. La culpa es devastadora, la culpa ha generado, y sobre todo cuando uno nota que hechos muy pequeños, muy importantes para la persona por su edad o por cualquier otra situación, por su medio ambiente, y ha causado realmente muchos hechos que pueden considerarse como errores del pasado, generan mucha culpa y generan la destrucción de la vida de la persona que cometió la falla, también de las otras personas que la recibieron el daño, pero generalmente causan mucho daño y siguen generando inclusive daño a otras terceras personas o a otros ambientes que no deberían. Este es un tema difícil, este es un tema que probablemente va a salir en los próximos mensajes. Estemos pendientes por la culpa. La culpa realmente es un elemento que debemos borrar de nuestra vida y debemos colocar la palabra falla, debemos colocar la palabra transgresión, debemos colocar la palabra falta, la que usted quiera, pero lo importante es que podamos repararla, que ese remordimiento cause unas nuevas acciones y unas nuevas actitudes hacia lo contrario, hacia la construcción, hacia el logro, hacia el perdón, hacia toda una serie de elementos que son positivos. Los dejo con este gran tema, viendo esta obra interesante. Será hasta el próximo mensaje.